Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar la tercera unidad de primer año, pero vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En primer lugar, vimos la diferencia entre el concepto de administrar como verbo, que dijimos que era la acción de ejecutar, de llevar adelante algo, un proyecto, lo que sea, que es lo que hacemos a diario, ¿no? Nosotros administramos nuestra casa, administramos nuestros recursos, administramos nuestros bienes, nuestro salario, nuestros alimentos, administramos para poder llegar, ¿no? Para llegar a un objetivo, para llegar a fin de mes, para poder concretar algo, un sueño que estamos deseando. Y lo que significa la administración como ciencia grande, como disciplina social, ¿no? Dijimos que era una ciencia social que estudia las organizaciones. Las organizaciones desde que comienzan hasta... La palabra organización significa un grupo de personas que interactúa entre sí para lograr un objetivo. Bueno, ahora, las organizaciones se consideran hoy como un ser social vivo porque comparte junto con el ser humano algunas características similares, como esto de nacer, crecer, desarrollarse y morir que tenemos los seres vivos. Bueno, una organización también se desarrolla y puede morir también si no se la administra correctamente o perdurar en el tiempo o morir precipitadamente, depende cómo se lo mire. Por eso se dice que una organización es un ser social vivo, en ese sentido. Y porque está compuesta de personas, justamente con personas que interactúan todo el tiempo. Dijimos que había organizaciones con fines de lucro, que es fácil porque su objetivo es ganar dinero, y organizaciones sin fines de lucro, como en el caso de las ONG, todas las sociedades de fomento, los clubes barriales y bueno, las bibliotecas son organizaciones sin fines de lucro, pero que sin embargo necesitan ser administradas porque tienen que administrar sus recursos, ¿no? Necesitan dinero para comprar material, artículos de limpieza, hacer un desarrollo de colección, entonces necesita justamente ser administrada. Es como muy amplio el aspecto de la administración en la biblioteca porque es tener en claro muchas variables. No es solamente el proceso técnico, no es solamente el usuario, no es solamente la biblioteca como edificio, sino justamente la conjunción de todas esas cosas. Por eso el objeto de estudio de la bibliotecología como ciencia también hay muchos autores que dicen varias cosas. Algunos dicen que el objeto de estudio de la bibliotecología es la biblioteca, otros que es el documento, otros que es la información. Para mí, al igual que otros autores, ¿no? Basándome en algunos de ellos, es un conjunto de cosas y de aspectos a tener en cuenta. También vimos la evolución histórica de las escuelas de la administración, desde la producción artesanal hasta la gestión de calidad, y hoy sería la gestión de calidad total y el conocimiento. Vimos la tercera ola, donde pudimos ver la historia de la humanidad como el autor lo describe en distintas olas, ¿no? Desde la ola artesanal, agrícola, la ola industrial y la tercera ola, la del conocimiento y la información. Estamos viviendo épocas de explosión de la información, donde podemos tener información buena, que es la información que podemos consumir, y otras que no lo son tanto, ¿no? Como las fake news, ¿no? Las noticias falsas, la desinformación, la misinformación, ¿no? La posverdad, son términos que, si bien existieron toda la vida, recién la Real Academia Española lo fue admitiendo a partir del año 2016, ¿no? Esto de tener el propósito o de engañar o de decir las cosas diferentes con algún propósito, ya sea desde lo político, lo cultural
o simplemente por decir cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que se da mucho esto de los panelistas y que todo el mundo habla y sabe de todo. Bueno, vimos dentro de la gestión de calidad, que dijimos que era una filosofía de mejora continua, es decir, que empieza un proceso y no tiene fin, y que siempre se pueden hacer las cosas mejor. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? No achancharse, siempre estar capacitándose. Necesita el bibliotecario tener una mirada de actualización permanente, porque la bibliotecología y la tecnología van muy de la mano. Otro punto importante que desarrollamos son este nuevo paradigma social, ¿no es cierto?, de la posmodernidad y la modernidad. Cómo fue cambiando la sociedad, cambiando el hombre, y por lo tanto también cambia la mirada de la biblioteca y la mirada del usuario, y por lo tanto este bibliotecario tiene que adaptarse a esta nueva forma. Muy importante tener en cuenta, porque la mirada de la biblioteca tradicional, la biblioteca silenciosa, la biblioteca como conservadora del conocimiento, y ese bibliotecario abocado a los procesos técnicos y esperando que el usuario venga a solicitarle un libro, un material librario nada más, eso ya quedó un poco en desuso, ¿no es cierto? Sino que la biblioteca es dinámica, el usuario es cambiante, necesita una inmediatez para todo, y el bibliotecario tiene que adaptarse justamente a ese cambio en todas las bibliotecas, en todas, no solamente las escolares o las populares, sino en todas. Vimos los principios de la administración, los 5 principios fundamentales, que es pregunta de examen, ¿no? Planificación, coordinación, dirección, organización y control. Dijimos que la planificación es muy importante, y pudimos ver que es importante porque nos permite visualizar el futuro, evitar errores, por lo menos los máximos posibles, ¿no? Nos permite ahorrar energía, ahorrar tiempo. Tener las cosas pensadas y escritas nos solucionan la vida. Y hablamos de que hay planificaciones a largo plazo, como las estratégicas, que duran 4 años, y que dentro de esa estratégica pueden ir otros planes y proyectos, unas a mediano plazo y unos a corto plazo, que por ahí es de un solo día, que es un proyecto, qué sé yo. Llaman a un autor para contar algo en la biblioteca sobre su obra, y bueno, ustedes tienen que hacerlo, el proyecto, porque no puede faltar ni siquiera el vaso de agua al lado en el escritorio de ese escritor, ¿sí? Es como tener bien en la cabeza qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Hablamos también de qué necesitamos saber antes de ponernos a planificar, y hablamos de una herramienta muy importante de diagnóstico como es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo antes de planificar tengo que saber hacer un análisis situacional de la actualidad, un análisis de cómo está mi biblioteca hoy y si realmente mis usuarios necesitan tal o cual proyecto. Entonces, antes de hacerlo, yo tengo que analizar, es una etapa analítica. Hablamos de misión y de visión también, que por lo general se plasman en las planificaciones a largo plazo, estratégicas. Se recuerda cuál es la misión y la visión que tiene nuestra biblioteca. Hablamos de que la visión es el sueño de los socios fundadores, es proyectar hacia el futuro más lejano la biblioteca, es ver como si fuese un sueño, qué es lo que yo quiero de esta biblioteca de acá en más. Mientras que la misión es el propósito, la razón de ser. Y con ese propósito y esa razón de ser yo voy a elaborar objetivos y estrategias para lograr esos objetivos. Y también vimos como último tema en el encuentro pasado los distintos tipos de bibliotecas, las populares, las públicas y de dónde nacían las populares, las universitarias, las escolares, las especiales y las especializadas. Y vimos qué tipo de biblioteca entraba en cada una de las características. Yo los invito, yo sé que ustedes están abrumados por el tiempo, por la cantidad de materias que tienen, pero los invito a que todo el tiempo vayan revisando el material, vayan leyendo el módulo, no solamente las páginas que se le indica, sino que
uno da en los 4 encuentros los temas más importantes en forma condensado, pero el módulo es mucho más exhaustivo, está desentrañado y está bueno que lo vean porque les va a permitir tener una visión global. Vayan leyendo el módulo, vayan leyendo la bibliografía que uno va incorporando, vayan viendo las clases asincrónicas como esta, porque eso les va a dar un panorama. Si tienen alguna duda, pueden llamarme, pueden mirar en internet alguna otra bibliografía, pero traten de nutrirse, ¿sí? Esta es una de las materias tan importantes como la de los procesos técnicos, porque de nada me sirve saber hacer procesos técnicos si después no puedo administrar mi institución, ¿sí? Bueno, y hoy vamos a entrar en la unidad número 3. Esta unidad va a hablar de los recursos, porque ustedes habrán escuchado en casi todas las materias que hablan de los recursos. Incluso cuando uno habla de qué es la planificación o qué se entiende por planificación, hay un término que dice optimizar los recursos. Bueno, ¿qué son los recursos? ¿De qué recursos hablamos? Y otro tema que vamos a abordar es justamente la diferencia entre grupo y equipo de trabajo. También es un tema bastante controvertido. Voy a compartirles la pantalla. Así me ven. Muy bien, unidad número 3. Peter Drucker, que es un escritor que habla de administración de empresas fundamentalmente, dice que la gente es nuestro mayor activo, y cuando dice activo nos referimos a que es nuestro mayor recurso, ¿no? O sea, y eso lo vemos todo el tiempo cuando queremos hacer un reclamo telefónico a cualquier empresa, o nos dice, acá está tu chat virtual, y uno escribe el problema y le dice, no te entiendo porque soy un robot, ¿no? Entonces la gente es lo más importante que tiene cualquier organización y cualquier institución. Entonces vamos a hablar de qué son los recursos. Los recursos son muchos, fíjense la lista de acá. Primero uno cuando dice recursos habla de dinero, ¿no? Que son los financieros, los recursos contables financieros. Pero tenemos recursos humanos, recursos edilicios que contiene nuestro espacio físico, recursos tecnológicos, informáticos, todos los recursos materiales que tienen que ver con todo lo que nos rodea. Y es fácil reconocer a estos recursos cuando son tangibles, es decir, cuando yo los puedo ver, los puedo contar, contabilizar. Tengo 4 sillas, 5 pizarrones, 2 computadoras, ¿sí? Un cañón, un televisor, 12.000 libros, 4 mapas, 5 láminas, ¿sí? Cuando yo puedo contabilizar y ver esos recursos, es mucho más fácil, son los que nosotros llamamos tangibles. Pero hay otros tan importantes como esos, que son los que justamente no se pueden ver, ¿no es cierto? Que son los recursos intangibles, que son tan importantes como los otros. Por ejemplo, en una biblioteca, yo puedo tener como tangible una colección física, 10.000 libros, 2.000 libros, 5.000 libros, 3 mapas, un globo terráqueo, láminas, revistas, partituras de música, CD, películas, dibujos, monografías, un montón de objetos componen nuestra colección física. Pero también hay una colección virtual, hoy que existe internet al alcance de todos, y no podemos dejar de mencionar esto como algo importante, porque a veces cuando uno dice, ¿tenés tal libro de tal autor o tal cuento? Y uno dice, no, no lo tengo, o lo buscas en la base de datos y no lo tenés, o lo buscas en el estante y no lo tenés, y sin embargo por ahí uno lo puede encontrar en alguna página web, en algún repositorio institucional, en un portal de revista, en un portal de base de datos, en un PDF, y lo podemos encontrar de esa manera. Entonces, no tenemos el libro, pero sí existe la bibliografía que está buscando nuestro usuario. Los tecnológicos, bueno, cuando yo hablo de cosas tangibles, hablo de las computadoras que tengo, si tengo proyector, si tengo impresora, si tengo el router, ¿no? Pero, por ejemplo, el software de gestión, cuando yo hablo de AguaPay, o en bibliotecas populares hablo de DigiBP,
o de Roble, o de Winisis, ¿sí? Esos software de gestión bibliográfica que me van a permitir a mí hacer el catálogo y que me van a permitir tener información estructurada y ordenada dentro de ese catálogo, es un recurso intangible, porque lo veo yo sola, tal vez lo pueda compartir con algún usuario si la computadora tiene terminales para el usuario, pero no es algo que la gente le dé valor. Sin embargo, está todo nuestro trabajo puesto ahí, ¿sí? Informáticos, ¿no? Tenemos internet, wifi, pero todo ese flujo de información que fluye en internet es un recurso intangible, es incalculable y por lo tanto invalorable. Cuando hablamos de recurso tangible desde el edificio, hablamos de todo el mobiliario, ¿sí? Ahora, la limpieza del lugar, la limpieza, la decoración, el orden, la calidez, la comodidad, el confort que uno le puede dar a ese espacio es intangible, porque nadie ve quién limpió el estante, o si están bien ordenados, o si huele lindo la biblioteca, o si está lindo decorada, si hay una linda planta, o cuando yo entro digo, qué lindo acá, qué lindo que está acá en esta biblioteca. Eso es intangible, no lo podemos ver, no lo podemos contar, pero es fundamental. Y los recursos humanos también, podemos contar la cantidad de personal que trabaja en una biblioteca, podemos contar la cantidad de bibliotecarios. Ahora, ¿qué es lo más rescatable de ese bibliotecario? Su inteligencia, sus conocimientos, su actitud de servicio, su aptitud frente al usuario, su creatividad, las ideas que se le ocurre, su actitud proactiva, su forma de ser, su simpatía, su amabilidad, su ser agradable. Eso no lo ve nadie y por ahí podemos tener 8 bibliotecarios, pero que no tienen estas características y son 8 personas que nos suman demasiado. Por ahí tenemos uno que es un iluminado, que hace un montón de cosas y se le ocurren un montón de ideas. Ese es un recurso intangible invalorable, es nuestro mayor tesoro. Bueno, hablando de ese mejor tesoro y mayor tesoro, bueno, ¿qué es lo que se espera del nuevo perfil del bibliotecario? En este caso yo los invito a que lean en el módulo, que tiene un par de carillas, un apartado especial que hable sobre las nuevas habilidades, las nuevas competencias y el nuevo perfil del bibliotecario. Esto es apenas un resumen mínimo y una explicación rápida. Los invito a que lean realmente la bibliografía que habla de esto. Nuevas competencias y nuevas habilidades. ¿Qué significa eso? Que no alcanza solo con hacer los procesos técnicos, sino que además de hacerlos tenemos que hacerlos bien, mayor calidad en la elaboración de los procesos técnicos, mayor es nuestra calidad brindada a los usuarios. Pero no solamente eso, sino la parte pedagógica, el cómo enseña a sus usuarios, cómo trabaja, cómo se maneja con internet. Esas son habilidades nuevas que tiene que adquirir. Hoy es imposible escuchar de pronto un bibliotecario que dice, yo de computación no entiendo nada, o yo la verdad que de internet nada, poco, la tecnología a mí no me gusta. Bueno, vamos a tener que empezar a que te guste, porque si no, cualquier usuario desde el teléfono maneja la información y la información es un tema sumamente delicado, justamente por lo que decía al principio, no hay información buena, no hay fuentes. Les doy un ejemplo, esto pasa con la explosión de las redes sociales, ¿no? Vamos a suponer, uno abre el Facebook, encuentra una frase hermosa que di Confucio. Nos gustó y la compartimos. Ni siquiera chequeamos si es realmente de Confucio. Y va a tener 10.000 personas han compartido una frase de Confucio que a lo mejor ni siquiera fue de Confucio. ¿Se entiende? Entonces, nada está chequeado, nada es lo que parece, nada es veraz. Algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Entonces, no porque
la gente tome como primer recurso Internet, que es a lo que todo el mundo cae, ¿no? Vos vas al médico, te da un diagnóstico, vos o mirás el análisis, o mirás una radiografía o una resonancia magnética y decís, lees una palabra rara, enseguida vas a googlearla, pero la googleas al primer sitio que encontrás. No es que vas a PubMed o a MedPlus, a sitios que realmente son revistas científicas de medicina que te van a decir la posta, perdonando la expresión vulgar, ¿no es cierto? Sino que vas a lo primero que encontrás. La gente por ahí se hace un mundo y va a decir, ay, me quedan 6 meses de vida y capaz que era una pavada, ¿sí? Entonces, si el bibliotecario no se pone adelante de ese problema, es como que estás atrás del usuario y no adelante del usuario. Es imposible estar adelante de un niño, ¿no? que nació como nativo tecnológico, pero sí hacer el intento, ¿no? Y estar en lo posible. Empatía, que no es lo mismo que simpatía, ¿sí? Uno puede ser muy simpático y muy agradable, pero me importa 3 bolas lo que le pasa al otro. La empatía es ponerse en el lugar del otro, entender lo que le sucede al otro. Y no es que me voy a poner a llorar con el otro, ni que voy a poder solucionarle el problema del otro, pero sí entender qué le puede pasar. Tener siempre la respuesta asertiva, una buena comunicación con la gente y no solamente con el usuario que viene de afuera, sino con nuestros propios compañeros de trabajo. Manejo de grupo, ¿sí? Manejo. Adaptabilidad al cambio, y con esa frase voy a pasar a la siguiente diapositiva porque es muy importante. Creatividad y ambición. Y ambición no es quiero ser millonario, ambición real, ¿no? La ambición de conocer un poco más, de saber un poco más. Y la adaptabilidad al cambio es un tema muy controversial también. Y acá les presento esto que es la curva del cambio y su adaptación. Todo cambio, si bien la palabra crisis y caos significan oportunidades y cambio y crecimiento, en cierto modo, no todas las personas reciben el cambio de la misma forma, ¿sí? En principio, cualquier situación de cambio, por más pava que parezca, puede darnos un cimbronazo, un tiempo de adaptación. Un divorcio, una separación, una pelea con algún cónyuge, un distanciamiento con un amigo muy cercano o una amiga muy cercana, una discusión con un familiar, ni hablar de un duelo por la muerte de un ser querido, una mudanza, ¿sí? Un cambio de trabajo, una jubilación, ¿no? Todo el mundo espera jubilarse. Ay, qué lindo, me voy a jubilar, no voy a poner más el despertador. Pero después entra en nosotros a jugar esta cosa del duelo, ¿no? Y después ¿qué hago? Ya no pertenezco más a la escuela y ahora ¿qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida? Mudarse de lugar, mudarse de casa, empacar cosas y embalar, cambiar de trabajo, estar despedido. Todas estas situaciones que parecen algunas más terribles que otras, sufren las personas un cimbronazo importante. Y les voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Vamos a suponer que dentro de una biblioteca los procesos técnicos se hacen con una ficha, con fichitas manuales, ¿no? Con las fichas, las 3 fichas por autor, título, materia, ¿no? Se hacen las fichas catalográficas, están todo ordenado, estamos todos tranquilos, estamos todos bárbaros, así, ya hace 50 años que la biblioteca trabaja así y no hay ningún problema. Y en eso llega un nuevo jefe o un bibliotecario nuevo, más joven, innovador, o no tan joven, ¿no? Pero que quiere innovar, y dice, no, ¿cómo vamos a hacer ficha a esta altura? Vamos a informatizar la biblioteca. Bueno, esto es lo que va a suceder. Primero es el no. Está loco. ¿Qué quiere? Que a esta altura nos pongamos a hacer esto. ¿Qué es? ¿Qué se piensa? Que yo no tengo nada que hacer. Primero viene el no.
no rotundo, negación, empaque, ¿qué? Me voy, renuncio, no vuelvo más, resistencia. Esto es. Y de a poco y con mucha paciencia viene la aceptación, y con la aceptación comienza la exploración, hasta que yo resisto, exploro, ya ahí lo veo un poco como no estaba tan mal, y luego lo acepto. ¿Sí? Complicado y lleva un tiempo. Y así como todos los niños no comienzan a caminar en el mismo momento, no es que al año todos los niños caminan, sino que uno camina a los 9 meses, otros al año, el otro a los 14 meses, no todos los niños dejan los pañales al mismo tiempo, no todos los niños aprenden a leer y escribir al mismo momento, tampoco la gente se adapta a ese cambio de la misma forma y en el mismo momento. Y si encima le sumamos ¿se acuerdan que hablamos de fortalezas y debilidades, incluso hasta personales? Si a eso le sumamos que la gente no toda es igual, todos somos neuróticos, algunos más o menos, algunos con más ganas y otros con menos ganas, unos más empacados o chinchudos que otros, otros más negativos, por decirlo de alguna manera, que otros, hace que la resistencia sea mucho más cruenta. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar, una anécdota, ¿no? Cuando entré a trabajar en una biblioteca del Estado, una secundaria que luego me jubilé de ahí, ya llevaba trabajando Luisa 3 años. Luisa hacía sudoku toda la tarde. Claro, cuando yo miro y empiezo a observar la biblioteca, veo que en el fondo de todo había una mesa muy linda, antigua, llena de cachivaches, cosas, monografías viejas, diarios viejos, Le Monde Diplomatique, pero en la mezcolanza también había libros ingresados que estaban ahí, no sabemos por qué. Cuando le pregunto a ella, ella me contesta, no sé, yo hace 3 años que estoy, siempre estuvo eso ahí. Bueno, por supuesto duró 2 días eso, porque enseguida agarré la bolsa de consorcio y empecé a tirar lo que servía, lo que no servía, lo acomodé. Ella solo me miraba con una cara de traste, como diciendo, ¿qué se le ocurre a esta hacer? Después no había elementos, no había cinta scotch para hacer obleas, no había nada. Se me ocurre hacer todas las obleas en Word para que quede todo divino en la estantería. Porque yo decía, ¿cómo es esto? Había fichas, pero cada oblea de distinta, una lapicera roja, el otro verde, el otro azul, negra, una más arriba, otra más abajo. No, le digo, Luisa, ¿por qué no hacemos en Word, ya que tenemos computadora y tenemos una impresora, todas las obleas en Word, las pegamos a 2 centímetros del lomo y queda todo igual? Pero es un trabajo, acá hay más de 10.000 libros, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a terminar? Algún día terminaremos. Pero ¿qué te parece si lo hacemos? Bueno, a regañadientes yo las hacía y ella las pegaba. Y la chica de la noche se enganchó bien y ella también, cuando yo llegaba había una tira de... No tardamos, en menos de un año teníamos los 10.000, 12.000 libros con la oblea en Word. Después traje a Guapey. No, con eso no. Nunca ingresó un libro, pero bueno, me veía que yo lo hacía. ¿Y para qué cuando me anoté en la maratón de lectura? Eso es inútil. Eso acá no. No. Entonces ya después, sí que era buena persona y se resistía, pero tarde o temprano caía. Y yo persuadía y soy bastante testaruda, así que... Entonces trajo un montón de libros de ella, de yoga, de espiritualidad, porque tenía esa onda, y ve que un chico de segundo o tercer año lee un libro de ella en la maratón. Y se le acerca y dice, ay Luisa, me encantó este libro, con esto aprendí no sé qué cosa. Con ojos, con lágrimas en los ojos me dice, gracias, no lo hubiera hecho nunca yo. Y qué importante que fue. A partir de ahí se hizo todos los años la maratón, se fue mejorando, se fue haciendo, pero ese era el primer año que se lanzaba. ¿Cómo hizo todo?
como eso todo. La vez pasada me dice mi esposo, que toda la vida fue presidente de una biblioteca popular, me dice, vamos a agarrar la biblioteca de acá del pueblo. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Me da miedo esto, justamente esto. Está tan plafonada la biblioteca, tan plafonada, sale la bibliotecaria con el chalequito y te dice, ¿qué vas a llevar? Como si fuera un despacho de pan. Hay tanto para cambiar que tendría que tener mucha paciencia justamente para esa resistencia, porque me van a querer envenenar con cicuta cuando empiece a decir saco esto, pongo aquello. Hay que pensarlo bien y hay que tener mucha paciencia. Y ustedes se tienen que tener mucha paciencia a sí mismos, porque ustedes van a tener que introducir el cambio y a lo mejor les resulta complejo. Por ahí viene un directivo que dice, hay que hacer una planificación, ustedes saben que la tienen que hacer, pero como hasta ahora zafaron y no la hicieron, ay, ¿y ahora qué hago? Además de llamarme, entiendan que este proceso es muy natural y que tenemos que salir adelante. Siempre hay una salida posible para estar mucho mejor. Bueno, a ver si... ¿Qué significa ser un líder? Bueno, esto tiene que ver con un concepto muy empresarial, que en lo particular lo que significa escuela, todo lo que sea sistema educativo, se resiste un poco a hablar de administración y de liderazgo y demás porque lo consideran muy empresarial. Es cierto, todo es robado de la administración de empresas, pero hay que recordar que la administración de empresas primero fue administración pública, luego lo tomaron las empresas y lo mejoraron, pero la primera administración fue pública. La escuela, por más que quiera trabajar en forma horizontal y trabajar en equipo y trabajar por proyectos y todo, termina siendo muy verticalista. ¿Por qué? Porque el sistema lo es, ¿no? Entonces termina todo cayendo en el directivo y así sucesivamente. Pero ¿qué significa hoy un líder? Es aquella persona que puede influir en un grupo de personas y motivarlos a trabajar en equipo. Hay un libro muy viejo que lo escribieron en el 20 y pico, que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que tiene todos los tips, ¿no? Interesantes para hablar de esto, ¿no? De cómo influir en la gente y motivarlas a trabajar. Tener impulso, ganas de dirigir, adoptar riesgos y responsabilidades. Ojo, el líder se hace cargo de los errores. No es que, cuando todo sale lindo, yo Gardel con todos los guitarristas, ahora cuando sale mal la culpa es tuya. No, se hace cargo de todo. Tiene mucha confianza en sí mismo y puede delegar en los demás porque también confía en los demás, sabe delegar. Tiene buen trato, es buen compañero, es inteligente y tiene conocimiento. Si no tiene algunos de estos ítems, será un líder negativo, porque solamente lo que hace es influir en las personas para el no cambio, o para tirar abajo, o para poner palos en la rueda. Si tiene esto, sí. O sea, un líder puede ser natural porque tiene capacidad de convocatoria y capacidad de dirigir a los demás y de ayudar a los demás, pero no tiene conocimientos, ¿sí? Si uno tiene conocimiento, es generoso con el conocimiento, porque el conocimiento que uno adquiere no se acaba porque lo comparto con el otro, al contrario, lo sigo teniendo. Y es más, voy a aprender de lo que el otro, aún siendo ignorante, me va a enseñar. Entonces esa humildad, esa generosidad, hacen de las condiciones de un buen líder. Y este es otro tema también controversial, ¿no? Porque la diferencia entre líder, entre equipo de trabajo y grupo de trabajo, que no son la misma cosa, ¿sí? Por ejemplo, un grupo es la unión de dos o más personas. Se juntan para hacer algo, tienen intereses, tienen determinadas metas. Algunos son los formales, que tienen cierta estructura, y los informales, que son los intereses comunes, como por ejemplo nos juntamos para un cumpleaños, o vamos a comer juntos, o hacemos una salida, o practicamos un deporte en el club, ¿sí?
Y todos nos tenemos que bancar las distintas características que tienen las personas que forman el grupo. En cambio, el equipo de trabajo tiene una actitud y un espíritu de conjunto, que es distinto. Están acostumbrados a que los miembros de un equipo pueden hasta resignar sus intereses individuales y personales, sabiendo que lo están haciendo, para poder llegar a la meta en conjunto. Tiran del mismo carro, no importa cómo ni cuántos, van hacia adelante, cumplen con la meta, cumplen con el objetivo y no necesariamente tienen que tener afinidad, ser amigos, ir a comer juntos, festejar el cumpleaños. No. ¿Sí? Lo más significativo son los equipos de fútbol, ¿no? Que por ejemplo Juan Pérez trabaja hoy, juega hoy en el Barcelona, mañana lo compran en el Real Madrid y bueno, lo que le importa es ganar en el Real Madrid, se olvida o sea, tiene bien clara la meta, ¿sí? Yo practico un deporte en el club y es muy complejo el tema de equipos y equipos de trabajo y grupo, es muy complejo, es de mucho análisis, porque cada persona tiene una forma de ser, tiene características propias, pero siempre hay características propias de los miembros del grupo que pueden favorecer o pueden perjudicar. Acá creo que tengo una diapositiva que habla justamente de eso, ¿no? ¿Cuáles son los roles dentro de un equipo? Bueno, en esto es un equipo, ¿no? Que tenés el rol de acción, los roles mentales y los roles sociales. Yo con esto me voy a ir ¿se acuerdan del programa Los Simuladores, donde cada uno tenía un rol asignado y trabajaban en equipo? Había uno de ellos que quería como ser amigo y que mezclaba lo sentimental, y creo que era Medina. El resto hacía lo que tenía que hacer y cumplía su objetivo, ¿no? Entonces tenemos los roles de acción, que pueden ser el implementador, el impulsor, el finalizador, bien claro, los que van concretando las cosas. Los roles mentales, que son el cerebro, el especialista, los roles sociales, como el investigador de recursos, cohesionador, el coordinador. Esto es cómo funciona un equipo de trabajo. Yo les puse en la hoja Word que van a encontrar en el campus, les puse unos cuantos videos motivacionales para ver este tema que es bastante controvertido. La idea es, este es un dibujo significativo que en realidad lo que quiero apuntar es que hoy en día se usa más la palabra líder y no tanto jefe, ¿no? No el jefe que da las órdenes, el controlador, el que reta, el que hostiga, sino al contrario, el líder que aunque ven que algo está mal hecho, motivan para que se haga mejor las cosas, algo más horizontal, permitir el intercambio de ideas, el flujo de ideas, ese torbellino de qué se te ocurre a vos, cómo podemos mejorar y vos qué opinás, aceptar la opinión del otro, aceptar el pensamiento diferente, cosas tan difíciles, no sé si en todo el mundo, pero acá es muy difícil. Pero si uno trabajara con ese sentido, bueno, se manejaría diferente el mundo. Bueno, hasta acá quedamos con esta unidad número 3. Cariños grandes.